Ok, entonces la clase de hoy, grupos y comportamientos colectivos, ¿verdad? Les colocaba un ejemplo de comportamientos colectivos. Les mostraba y les preguntaba que qué opinaban sobre esto, sobre este tipo de comportamientos colectivos. Vecinos organizados, rateros, si te agarramos, no vas a ir a la comisaría, te vamos a linchar. Y tienen aquí otros ejemplos de quemas o puede ser un linchamiento, también la segunda fotografía que ustedes están viendo allí, ¿verdad? Esta, la de la parte inferior izquierda. La parte inferior derecha puede ser un concierto, puede ser una protesta, ¿verdad? Una protesta es un comportamiento colectivo. Entonces les preguntaba a otros ejemplos. Y resulta que otros ejemplos puede ser la moda es un comportamiento colectivo. Obviamente hay comportamientos colectivos como muy negativos, dañinos, como el pánico, como los disturbios, como los saqueos, son comportamientos colectivos, pero la moda, la opinión pública, la propaganda son comportamientos colectivos. Vamos a ver cuáles son las características que tienen los comportamientos colectivos y que van en línea con los grupos, ¿verdad? Con el tipo de grupo al cual se estudia o se sucede o se articula o no para un comportamiento colectivo. Entonces, ya ustedes tienen los materiales activos en la sección archivos sobre los grupos, la definición de los grupos y los tipos de comportamientos colectivos. O sea, un grupo, para algunos autores, en este caso Durkheim, dice que el grupo piensa, siente y actúa de manera distinta a cada uno de sus miembros. Y que si empezamos por un grupo, por un individuo, no entenderíamos lo que sucede en el grupo. Para él, entonces, la unidad de análisis más importante es el grupo. Para Milgram, que también lo estudiamos en los experimentos que hizo sobre obediencia, ¿verdad? La colectividad es una reunión de individuos que no tienen ninguna relación, pero que participan en una actividad común. Y ahí nos está hablando de otro tipo de grupo, el de la colectividad. Y los grupos tienen etapas que van desde la formación, turbulencia, normalización y ejecución. Imaginemos que yo quiero formar un grupo de voluntarios para hacer trabajo social ahora en Navidad. Entonces yo hago una convocatoria y empiezo a registrar. Estoy formando el grupo. En la primera etapa de trabajo de un grupo puede verse una fase de turbulencia. Es decir, la gente no está muy clara, no entiendo las normas, o las personas pueden creer que yo voy a llegar más tarde, a mí anótame el jueves, y resulta que no, que debe existir, y es una, digamos que una indicación para que los grupos funcionen bien, que exista una etapa de normalización. Y entonces no. Entonces, hay que poner normas, los grupos necesitan normas. ¿Qué pasa con las personas que no acatan las normas? El grupo termina por expulsar a esas personas. Y luego vendría una etapa de ejecución. Un grupo es dinámico porque muy posiblemente las personas que conformaron inicialmente el grupo no son las que están en la etapa media o en la etapa final. Siempre va a haber gente que va a salir del grupo y otros que posiblemente vayan a querer entrar. Si pensamos también en el sistema de orquestas, ¿verdad? Entonces, hay unos que ya se graduaron, que salieron, que se fueron del país, los más chiquiticos que están entrando, esos más chiquiticos a lo mejor hacen su curso completo,
pero puede ser que otros decidieran retirarse. Es un buen ejemplo del funcionamiento de un grupo musical. Por tanto, si yo quiero estudiar el comportamiento de un grupo, me tengo que ubicar también en un tiempo. Bueno, ¿en qué año? ¿Quiénes conformaban eso? Otro autor de apellido Tuckman, ¿verdad? También nos habla que hay etapas en la formación de grupo. Una etapa de identificación donde usted dice, me voy a adherir a este grupo, yo voy a estudiar en la católica y luego empiezo a trabajar su identidad. Sí, me gusta, conozco sus normas, sus valores, sus objetivos, me gusta la universidad. Esa primera etapa de identificación y de identidad. Tuckman agrega una etapa de producción donde la persona evalúa, bueno, este grupo satisface mis necesidades o no. Una etapa de individualización, donde cada uno entonces me reconozco allí, reconozco mi contribución al grupo, y también Tuckman habla que pueden haber grupos que mueren, y él lo llama etapa de decadencia, donde los miembros que sienten que sus necesidades están insatisfechas, se quejan, se van, pero también puede ser que el grupo se reúna para cumplir un objetivo específico y ese objetivo se cumple, y una vez que se cumplió el objetivo, el grupo puede desaparecer. Pertenecer a un grupo tiene efectos en nosotros. Realmente nuestro comportamiento es distinto de manera individual a cuando estamos dentro de un grupo. Así que el grupo puede facilitar ciertos comportamientos, así como puede inhibir ciertos comportamientos. Si yo pertenezco a un grupo, debo asumir sus normas, que no es mi comportamiento individual. A veces vemos ejemplos que los niños se comportan de manera distinta en la escuela a cuando están en su casa, ¿verdad? Por ese efecto que tienen las instituciones o que tienen las normas o tienen los grupos. Pero también puede tener un efecto de facilitación, y el ejemplo más claro es el de la protesta o el de un linchamiento. En un linchamiento, alguien puede estar en una comunidad y dice, vamos a golpearlo, y varias personas saltan y cometen estos actos violentos sin reflexión, ¿verdad? Entonces, el grupo desinhibe, el grupo facilita comportamientos. En la presentación van a encontrar además 5 tipos de grupos. En principio, señalar que 2 miembros son una pareja, y para que exista un grupo deben haber 3 o más personas. Ahí comienza la psicología a estudiar esa interrelación que hay. Pero también en los últimos años se ha agregado el estudio de la pareja, del amor, de la selección de pareja. Se está incluyendo como un tema de los más novedosos dentro de la psicología social. Psicología es comportamiento, psicología social, comportamiento entonces de los grupos. 5 tipos de grupos, 5 categorías, que sería muchedumbre, pandilla, agrupación, grupo primario o grupo pequeño y el grupo secundario. En la presentación van a encontrar las características de cada uno de estos grupos, pero hay como unas categorías de evaluación que son importantes. Incluso ustedes en el análisis que están haciendo de la película pudieran también pensar en algunas de estas categorías. Hay emergencia de líderes, ¿cuál es la identificación de cada uno de los personajes que están allí? Hay un acatamiento de normas o no. Y el otro gran elemento a la hora de evaluar el comportamiento es los aspectos emotivos del grupo. Una muchedumbre es un grupo de personas grandes, centenares o miles, que se reúnen en un mismo lugar sin haber buscado explícitamente estar allí. Por ejemplo, ir a un concierto, ir a un juego deportivo, nos convierte en una muchedumbre, ¿verdad? Yo compré mi entrada y voy a ir al Poliedro y ahí somos 10.000 personas. No conozco a casi nadie. Por tanto, el nivel de contacto, el nivel de interacción entre los miembros es bajo,
pero el contagio de las emociones y la propagación de las emociones es muy rápida. Si alguien en una muchedumbre dice, vamos a hacer tal cosa, muy probablemente eso suceda rápidamente y otros se contagien para hacerlo. En una pandilla, los individuos se reúnen o las personas se reúnen voluntariamente y el fin es estar juntos. Las pandillas nosotros las podemos asociar a aspectos muy negativos, ¿verdad? Las pandillas para nosotros es gente que hace daño, que se reúne no necesariamente en zonas populares, pero en las cárceles también. Pero es el gran problema de América Central, la presencia de pandillas y cómo los jóvenes quieren pertenecer. Y hay cientos de grupos, ¿verdad? De pandilleros que no tienen un objetivo, sino, no tienen un objetivo positivo. Entonces, bueno, viven rescatando o raptando o asimilando jóvenes a sus grupos. Y hay enfrentamientos entre ellos. La pandilla aporta a sus miembros seguridad e incluso sostén afectivo. Piensen ustedes, bueno, ¿cuál es el por qué muchos jóvenes prefieren pertenecer a alguna pandilla antes que estar con sus familiares o sus padres, incluso en un momento de problemas? Bueno, hay unos que prefieren estar más cerca de o pertenecer a eso que les da seguridad, les provee económicamente lo que necesitan, pero afectivamente también. Luego tenemos las agrupaciones, que son, bueno, grupos que tienen reuniones periódicas, permanentes, generalmente grupos medianos, donde hay mucha más racionalidad y hay un objetivo común. Y los vínculos no son tan afectivos, sino más bien vínculos racionales, ¿verdad? Aquí en las asociaciones, agrupaciones, podemos pensar en relaciones académicas, por ejemplo, ¿no? Donde la gente dice, o el grupo musical, nos vamos a reunir, a practicar, este es nuestro objetivo. Hay quien lo puede ver, bueno, para mí esto es un trabajo, pero lo que une a una agrupación es la formalidad y la poca afectividad. Grupo primario o grupo pequeño, hay un número restringido de miembros, relaciones recíprocas, relaciones afectivas fundamentalmente, hay una interacción cercana, solidaridad, reciprocidad, y también hay una diferenciación de funciones entre los miembros, ¿verdad? Si pensamos en una familia, bueno, papá, mamá, hijos, tíos tienen, si es nuestro grupo fundamental, tienen funciones, pero también hay normas, hay creencias, ¿verdad?, dentro de este grupo primario. Y los vínculos, sobre todo los vínculos personales, son íntimos y son cargados de emoción. Los grupos secundarios, y ya estamos hablando también de organizaciones allí, las relaciones entre los miembros son más impersonales, son racionales, formales, por tanto pueden ser contractuales. Cuando usted empieza a trabajar, a usted le hacen firmar un contrato y dice usted debe hacer estas y estas actividades y por tanto va a recibir tal remuneración, o se establece allí el tipo de relación que se va a dar entre los miembros del grupo, ¿no? Generalmente responde a un sistema social más institucional. En esta presentación de los grupos que tienen allí, aunque Juan está diciendo que no aparece publicado, lo voy a chequear porque sé que el viernes revisé todo eso y está publicado. En el grupo hay un resumen donde dice, bueno, si yo quiero estudiar el comportamiento de un grupo, fíjense, yo les voy a colocar un foro sobre esto, sobre algunos aspectos de comportamientos colectivos, de análisis de comportamientos colectivos, incluso un rumor, un chisme, ¿verdad? Es parte del comportamiento colectivo de una sociedad. Las fake news son comportamientos colectivos.
por qué una noticia se hace tan viral. No quiero que me respondan desde lo que a ustedes les parece, sino desde los elementos que ya conocen, desde los elementos teóricos o desde los elementos que la psicología social les está aportando. ¿Por qué una noticia se hace viral? ¿Qué características tiene? Todo eso está dentro de los materiales que ustedes tienen que leerse, ¿ok? Y cuando yo reviso los foros, es para evaluar la participación de ustedes en términos académicos. ¿Qué elementos académicos están ustedes reflejando allí? Entonces, cuando yo analizo el comportamiento de un grupo, yo tengo que preguntarme, ¿cuál es el grupo? ¿Cuántos son? ¿Qué tipo de relaciones hay ahí? ¿Son relaciones emocionales? ¿Son racionales? ¿Son de afinidades? ¿Qué interacción hay entre los miembros? ¿Cuál es el objetivo de ese grupo? ¿Cuál es el sentimiento de cohesión? ¿Cuál es la tarea que ejecutan? ¿Cuál es la organización del grupo? ¿Qué roles hay allí? ¿Cuáles son sus normas? ¿Cuáles son los valores? Esos son los criterios de análisis de grupo. ¿Ok? Y parte de eso, o a partir de eso, podemos hablar de comportamientos colectivos, tipos de grupos y comportamientos colectivos. Entonces sabemos que colectividad es un grupo desorganizado, es una muchedumbre. Una colectividad o una muchedumbre es una colectividad. Es un grupo desorganizado, sin procedimientos formales, simplemente nos encontramos en un espacio, ¿verdad? Y allí, bueno, nuestra intención es escuchar un concierto. Otro ejemplo es el metro. Ustedes van en un vagón, imagínense qué sucede si ustedes van en su metro y se va la luz, como pasa con cierta frecuencia, cómo se comporta la gente que está allí cuando no conozco al que está al lado, cuando la probabilidad de organización o de que genere un liderazgo, de que pueda aparecer alguien y diga, momento, que salgan primero los ancianos, las mujeres, los niños, el que se vaya a decir eso, pues la gente le va a pasar simplemente por arriba. Así que dependiendo del tipo de grupo, el comportamiento podrá predecirse, pero también yo puedo organizar eso, yo puedo formar a mi gente, formar a la gente, y eso se hace en algunas escuelas, ¿verdad? En algunos colegios que están preparados para evacuaciones ordenadas. Eso tendríamos nosotros que incluso hacer algunos ensayos en caso de terremoto, en caso de que se vaya la luz, en caso de que haya una manifestación en la ciudad, un evento sorpresivo como ha sucedido en Stadium, hacer una evacuación ordenada y evitar accidentes. ¿Okay? Pero si no hay ensayos y somos una muchedumbre, la probabilidad de organizarse es muy, muy difícil porque eso es un comportamiento irracional, sin proximidad, ¿verdad? No conozco al que está a mi lado y no hay posibilidad de interactuar con él cara a cara y decirle, espera, vamos a esperar un momento. Dentro de los comportamientos, de las muchedumbres o de las colectividades, también hay emociones que predominan. Imagínese el funeral de Chávez, ¿verdad? Ahí, esa era una muchedumbre, pero con una emoción dominante de tristeza. O pueden haber muchedumbres con miedo. Si hay un terremoto, la emoción que predomina es esa. O de hostilidad, si es una muchedumbre que va a ser un saqueo de un supermercado que se han dado, ¿verdad? En los tiempos donde había muchísima escasez de alimento en el 2016 para nosotros, hubo una asociación que estaba pendiente incluso de contar cuántos saqueos y dónde se estaban dando los saqueos de la ciudad, porque comenzaron a aparecer muchos eventos de este estilo y cómo las comunidades, con ese ejemplo que yo les colocaba, de que se organiza y colocaban un aviso de amenaza, pero también hubo colectividades o sí, pequeñas ciudades o barrios o personas que se organizaron para saquear. Incluso en la autopista regional del centro, cuando pasaban camiones que sabían que llevaban carnes, que llevaban alimentos, la gente estaba preparada para
para saquear, era una multitud violenta, ¿ok? Así que esos comportamientos desordenados, que pueden ser peligrosos también, están llenos a veces de rabia, de moda, perdón, de rabia y de miedo, que los puede llevar a convertirse en una masa peligrosa, en una masa de gente peligrosa, en una masa hostil, ¿ok? Pero también hay otro tipo de masas como las modas. Las modas pueden producir fascinación. Alguien se puso, por ejemplo, Kate Middleton. Ustedes la conocen, Kate Middleton. Kate, cuando tiene un evento público y aparece, se vistió con tal vestido que es de la tienda X. Ella tiene unas preferencias ahí de vestidos más o menos populares. Eso se agota en minutos y la gente, bueno, va y se compra el vestido que sacó Kate Middleton. Entonces, la moda es un comportamiento colectivo. Y otro tipo de comportamiento colectivo que ustedes van a estudiar sin duda en sociología y en otros momentos, son los movimientos sociales, que también son una colectividad, pero ya es un grupo más organizado, más de largo alcance, organizado en el tiempo, hay una interacción que se va volviendo cada vez más formal y sobre todo la continuidad se desarrolla en un tiempo, con grado de organización, con creencias y valores compartidos, tiene un objetivo. El objetivo fundamental puede ser el cambio social, la resistencia social, y muchos movimientos, algunos de ellos pueden derivar en organizaciones políticas, como los partidos políticos, ¿verdad? Que conocemos como los partidos. O hay un movimiento de defensa de actividades ecológicas, del medio ambiente, ya son organizaciones o son grupos más organizados en el tiempo. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir obviamente conectados, pero quería darles como este resumen teórico de lo que van a encontrar en el tema de hoy, que son estos movimientos. Movimientos sociales, pueden haber movimientos políticos, movimientos salvadores, cuando hay inclinaciones también religiosas, ¿verdad? Movimientos reformadores, cuando estamos hablando del orden social, movimientos revolucionarios, cuando se quiere un cambio social y político radical. Y en esta presentación que ustedes van a revisar, entonces hay diferencias entre lo que es un comportamiento colectivo, un comportamiento social, pero que tiene que ver, como les decía, con esos elementos de organización, de emotividad, de relaciones entre sus miembros, el tiempo de intercambio que pueda haber entre ellos. Y otro elemento ya para finalizar que es importante, que lo vimos también en el tema anterior, cuando yo estoy en un grupo, no soy ente individual, formo parte del grupo, por tanto hay una desindividualización. Por eso, bajo un grupo, yo puedo hacer cosas que como individuo no haría. Yo sería incapaz de meterme en un supermercado a robar o golpear a una persona hasta hacerle daño. Pero si estoy bajo la influencia del grupo, de la rabia, de la emocionalidad, de la poca racionalidad, es muy probable que yo en grupo haga cosas que no soy capaz de hacer de manera individual. ¿Okay? Entonces voy a detener la grabación acá